ese lado de la demanda doméstica, la demanda nacional, para hacerlo en español, y qué implicaciones nos arrojan esos números para la política pública en este sector. Sí, cómo no. En efecto, escribí un breve artículo en la revista Este País, que es resultado de una revisión actualizada que hemos hecho sobre cómo va avanzando el problema del consumo de drogas en todo el mundo, y México no es ciertamente la excepción, y cuáles han sido los nuevos hallazgos que la investigación seria, la investigación multinacional ha mostrado en relación a políticas que son o más permisivas o más restrictivas, ¿no? Más prohibicionistas. ¿Qué pasa en el consumo de ciertas drogas como la marihuana en un país que tiene una política más laxa como es Holanda, y en un país con una política mucho más prohibicionista como los Estados Unidos? Y empiezan a aparecer datos que son muy interesantes. El primero de ellos es que las tasas generales de consumo no son tan diferentes. Es decir, o sea, más o menos, se consume más o menos lo mismo, ya ajustado a tasas de población. Estoy hablando de artículos muy bien hechos, metodológicamente muy rigurosos, que han pasado por todos los filtros de la evaluación científica, ¿no? Entonces, un primer hallazgo es, en lo que se refiere a marihuana, las tasas de consumo no son estadísticamente significativas en unos países y en otros. Los que liberalizan y los que no. Exactamente. Segundo, un argumento que se ha usado desde hace muchos años, que es el que el problema con la marihuana es que es la puerta de entrada al consumo de otras drogas. Argumento que suena persuasivo. Sin embargo, nuevamente, cuando haces el análisis con los datos duros de aquellos que consumen cocaína y divides entre los que antes habían usado marihuana para ver si era cierto que la marihuana era la puerta de entrada, y los que no habían usado marihuana, los que llegaron a consumir cocaína de manera directa, y nuevamente no encuentras estadísticas que sean significativamente diferentes entre unos y otros. Entonces, lo que empieza a generarse, digamos, en el mundo de la ciencia, de la salud pública, y también, sin duda, que tiene que ver con todo el combate al crimen organizado, en la parte de adicciones específicamente, que es el gran mercado del crimen organizado, ¿verdad? Ahí es donde sacan realmente el gran dinero, ¿no? En los adictos, que son enfermos, y a quienes los explotan y que abusan de ellos. Es que a lo mejor tendríamos que replantearnos algunas de nuestras políticas, porque lo que es muy claro es que con un prohibicionismo a ultranza no estamos logrando contener la epidemia. Esta sí es una verdadera epidemia, la epidemia de la drogadicción. Pero claro, hay problemas muy graves, porque si esto se asume de manera unilateral por unos cuantos países, es poco probable que tenga un impacto global. México, en 1998, llevó la iniciativa a Naciones Unidas de revisar el tema, y hubo una Asamblea General Extraordinaria que le dedicó el tema al conjunto de las discusiones. Claro, se acabó una vez que tomó la palabra el representante de los Estados Unidos y que dijo: aquí no nos vamos a mover, vamos a seguir con una política prohibicionista, y hasta ahí llegó la Asamblea. Pero hay una buena noticia, porque en Estados Unidos eso está cambiando. Exactamente. Hay muchos estados en donde se empieza a liberalizar el mercado. Ahora, en todos los casos hablamos de la posible legalización de la marihuana, de algunas drogas, no de todo el mosaico de drogas que son disponibles, ¿no? Así es, porque yo creo que lo que parece haber un acuerdo es que esto tiene que ser un proceso gradual. Todos los expertos parecerían que favorecen este enfoque, piensan que tiene que ser un proceso gradual, y además hay que ser muy cuidadosos con los términos, porque no se trata de legalizar en términos de liberalizar totalmente, se trata de tener un mercado más controlado, ¿no?
poco como ocurre con los medicamentos. Ahora, Ese sería el modelo. Además, si hay todas estas referencias, estos números, datos que muestran la falta de conexión entre el consumo de marihuana como puerta de entrada a otras drogas, el que se dispare el consumo, no hay tampoco evidencia de que en términos de una política en contra del crimen organizado esto pudiera tener un efecto. No, como tal no. Porque ahí, digamos, eso no hay ningún elemento para decir esto va a funcionar. No lo puedes tener porque no se ha hecho en los países donde el crimen organizado es un problema serio. Lo que sí sabemos es que en México, el flujo, el ingreso constante y cotidiano que tienen los narcos mexicanos es la marihuana. Eso sí lo sabemos. Lo decía el otro día algún artículo, es donde está el margen más interesante para estas organizaciones. Y también sabemos otra cosa, que las cárceles están llenos